Buenas tardes. En esa pequeña presentación quisiera demostrar un poco nuestro sistema de control de procesos para industrias de alimentos y en particular para cerveceras, nuestro sistema Batch Expert. El sistema Batch Expert es un sistema de control y administración de procesos que se implementa en fábricas de cerveceras para precisamente automatizar todo lo que sea los procesos de fabricación de cerveza y también administrar las recetas y también, por supuesto, generar los históricos de todos los procesos que se ejecutan. En ese momento estamos viendo acá un sistema de simulación y se puede observar acá nuestra interfase gráfica que sirve como la interfase principal para el operador, con el cual generalmente los operadores, pero también los supervisores interactúan con el sistema para ver el estatus de los diferentes proyectos, de los diferentes equipos. En ese caso, acá en arriba vemos la línea de menú principal, donde tenemos el menú inicial, donde tenemos acceso a todas las funcionalidades de Batch Expert, pero también acá se pueden desplegar a los subáreas de cada área de proceso. Por ejemplo, en este caso, sala de cocimiento, brewhouse. Si abrimos acá, vemos acá un estatus de cada uno de los equipos que compone la sala de cocimiento, como por ejemplo el estatus de funcionamiento, si está en automático, manual, y si algún dispositivo dentro de esa área se encuentra en simulación, lo cual en ese momento es el caso para prácticamente todos los equipos porque nos encontramos en un entorno de simulación. Si nos desplegamos directamente a la pantalla principal, vemos una visión global de todo el área de proceso, con el cual donde podemos desplegarnos a los detalles de cada envase. Acá vemos la etapa de proceso que tiene, los elementos de control principal que cada equipo utiliza y también la receta que en ese momento se está utilizando. Vemos por ejemplo el macerador que en ese momento se encuentra en estatus stop con una alarma que falta confirmar, lo podemos poner en automático. Automático sigue ejecutando el programa de forma normal y en ese caso está acá activando el agitador y está realizando el calentamiento a la temperatura deseada. En el sistema, todos los elementos de control, como por ejemplo válvulas, actuadores y motores, están representados por lo que nosotros llamamos módulos de control, que son objetos que incorporan toda la funcionalidad asociado con un dispositivo, como por ejemplo el agitador. En ese caso, si hacemos un clic derecho, siempre se nos despliega lo que se llama el faceplate, donde vemos todo el estatus de un actuador, en ese caso, que se encuentra en modo automático, el control automático está dado, el enclavamiento de producción, de seguridad, se puede poner en mantenimiento, activar simulaciones y también pointear el enclavamiento de producción, pero no el de seguridad. Si en ese momento yo estaría tratando de ponerlo en manual, vemos que se me revierte el modo de vuelta a automático porque la secuencia asociada al motor aún se encuentra en automático y por lo tanto no permite el funcionamiento manual. Si pongo en pausa, el equipo sigue operando de forma automática, pero sí permite operar ciertos equipos de forma manual, como en ese caso, por ejemplo, puedo apagar el agitador que tiene una pequeña demora debido a la simulación. También lo puedo poner de vuelta en automático y ponemos de vuelta la secuencia en automático y todos los elementos de control que han sido intervenidos van a ponerse de vuelta en automático. También acá arriba vemos el estatus de la secuencia. Eso es el macerador que ejecuta una producción del tipo de beer en el número de lote 38. En ese caso, beer siendo genérico, en ese caso debiera ser la variedad de cerveza que se está produciendo. Estamos en el paso 6 de la receta, en la etapa calentar. Si vemos acá, si abrimos acá, podemos ver todos los detalles del proceso, que vendría siendo todos los valores nominales que estaban definidos en la receta con sus respectivos valores actuales. Como por ejemplo la temperatura,
Nosotros queremos en ese momento que sean 65 grados dentro del macerador, pero efectivamente tenemos 49.5 grados, por lo tanto está abierto eh, el ingreso de vapor para calentar. También acá se pueden manipular los valores, por ejemplo, cambiar la temperatura a 64 grados, que en ese momento no tiene efecto porque sigue calentando. Pero también podemos acá variar, por ejemplo, la velocidad de la giratoria de 80%, por ejemplo, a 70%, y pronto va a tomar el valor 70% y el valor actual también va reflejando en la modificación. Todos esos parámetros son lo que esencialmente se compone de la receta. Con esos valores se editan las recetas y cuando uno inicia un proceso, esos valores vienen desde la receta cada vez de nuevo. Es decir, si un operador realiza una modificación acá, en primera instancia se genera una entrada en el protocolo manual, es decir, es traceable que se ejecutó una cierta modificación de parámetros durante la ejecución, pero también cuando la próxima vez se inicia la misma receta va a volver a los valores definidos en la receta. Es decir, lo que una persona modifica en esta instancia acá, en esos parámetros, son temporales y se va a adaptar los parámetros de la receta nuevamente cuando realizamos la próxima producción. Acá en Latina Filtración, por ejemplo, que es un equipo un poco más complejo, también podemos ver, por ejemplo, que está en ese momento también en stop, que lo vamos a poder poner en automático y va a ejecutar la etapa del primer mosto, donde ejecuta ahora, abre las válvulas, va a arrancar la bomba. La bomba, por ejemplo, cambió de color porque se liberó al abrir esas válvulas. La bomba tiene el permiso de correr. Ahora, próximamente vamos a encontrar una alarma porque actualmente contamos con 0 hectolitros de flujo y el regulador de flujo requiere en ese momento 50 hectolitros. Si abrimos los detalles de ese, vamos a ver pronto que se va a activar una alarma. De hecho, podemos activar el modo experto, el cual despliega el mismo faceplate, pero con más información, donde podemos incluso ver el atraso del chequeo, por ejemplo, el cual nos indica cuando una bomba comienza a correr y un regulador comienza a actuar, que se demoran 60 segundos para recién ahí activar una posible alarma. Se lo vamos a bajar para que se pueda activar una alarma. Acá tenemos también unos atrasos de alarmas también, unos 30 segundos más. Por ejemplo, podemos ponerlo en 15 segundos y vamos a observar ahora que se va a activar esa alarma y nos va a detener la secuencia con una falla respectiva. Y esa falla, por supuesto, también queda grabado en el protocolo histórico. Acá está la falla que se activó acá en rojo. En este momento está acá visto en rojo y ese alarma nos detuvo la secuencia. Así funciona todo el enlace de todas las unidades. También quisiera mostrar un poco la configuración del sistema. Para eso podemos entrar acá en lo que es el configurador de recetas. Ese es nuestra herramienta con la cual se puede editar todas las recetas de la forma deseada y también la configuración básica de la planta. Como por ejemplo tenemos acá configurado varias áreas de proceso que se llaman áreas batch, como por ejemplo zip, malta y sala cocimiento. Nosotros estamos hablando de la sala cocimiento que podemos desplegar y vemos todas las celdas de proceso que nosotros llamamos clases de proceso. Y por debajo de esas están definidas las etapas de cada uno de esos equipos y por debajo de esas etapas están definidas con todos sus detalles los valores que existen como para modificar. También para cada área de proceso tenemos acá la receta. Por ejemplo, tenemos la receta cerveza que podemos desplegar y podemos ver que primero tiene diferentes estados y puede tener grupos de receta también o ninguna. En ese caso no tiene un grupo de receta, pero se pueden agrupar, por ejemplo, en zip o producción o diferentes grupos como se requieran.
Y también pueden ser liberado o puede ser una plantilla liberado para pruebas, etcétera. Para que sea, por ejemplo, liberación para pruebas requiere un derecho de usuario más elevado para poder ejecutar esa receta, de tal manera que un operador normal no puede ejecutarla, pero sí un supervisor. Acá por debajo vemos todas las clases, son las celdas de equipos que participan en cada etapa o en cada receta. En este caso, en la receta PIA participa el macerador, y acá se puede observar todas las etapas que está ejecutando el equipo, y se puede ver que la etapa 8, o sea, la acción 8, se repite varias veces, pero cada vez con su propio set de parámetros. Para que podamos editar una receta, solamente tenemos que ingresar nuestra clave y simplemente a través de arrastrar las etapas podemos copiarlos. Lo podemos copiar y lo ponemos acá, y podemos observar que directamente se nos insertó esa nueva etapa, la cual podemos directamente modificar los parámetros. Recién cuando guardamos, estos efectos toman efecto pospuesto. También de la misma manera podemos así copiar recetas al simplemente, por ejemplo, arrastrar acá una IPA y le vamos a dar el número receta 18, ya existe 19. En este momento nos va a, claro, nos agregó la receta con la misma 2, entonces lo llamamos copiar. Por supuesto, el sistema soporta varios idiomas simultáneos. En este caso, por supuesto, depende de la planta para traducir la configuración. En ese caso, por ejemplo, está por defecto, nosotros entregamos con inglés, alemán y español. Con esa herramienta se realiza esencialmente toda la configuración de los equipos, de los procesos y de todas las recetas también. Eso es la herramienta principal que utilizan los supervisores de los procesos. En ese caso no vamos a acordar porque era solamente para prueba. También acá podemos ver que tenemos acá el indicador de estado, que es un estado jerárquico, donde vemos ahora que tenemos un equipo en falla. Y si lo desplegamos, podemos exactamente observar cuál de los equipos exactamente es el que produce la falla que se observa acá en la sala de cocimiento. Por ejemplo, la cuba filtro, la vemos acá. Claramente está en stop el primer mosto, y en ese caso está en stop porque se ha cumplido lo que es el tiempo de supervisión. El tiempo de supervisión es un parámetro que existe en cada etapa de todo el sistema, de todas las clases y unidades. Y cada vez que se cumple ese parámetro, simplemente la secuencia se queda en stop por seguridad, porque indica que el proceso demoró más de lo esperado. Por supuesto, también tenemos diferentes formas de históricos, como por ejemplo, lo podemos ver todos acá en el visor de reportes, donde podemos ver en primera instancia lo que vendría siendo el protocolo de carga, el cual permite ver con exactitud todos los detalles ocurridos en una cierta producción. Por ejemplo, podemos ver acá, tenemos varios patches ejecutados de ese tipo, y si hacemos clic en uno, podemos ver todas las unidades, más bien todas las clases que participaron en ese patch. Si lo abrimos, podemos ver que todos ejecutaron, excepto una etapa de calentar que observó un problema que fue puesto en modo stop y después en modo automático para después terminar. Eso quiere decir, un operador a esa fecha lo puso en modo stop y después lo puso de vuelta en modo automático. También podemos ver acá directamente las operaciones manuales que acá concuerdan que alguien lo puso en stop para poder ejecutar varias operaciones. Por ejemplo, activó el lock de la puerta hombre del equipo. Lo más probable es que en esta instancia se realizó una dosificación manual. También acá, si hubiese tenido alarmas, también aparecían las alarmas ahí. Como esos protocolos son extraordinariamente detallados y registran los valores que en el momento tenían para cambiar la etapa, también muchas veces se requiere resumir dicha información. Para eso tenemos
el protocolo de resumen de carga. Esas son plantillas donde uno puede esencialmente llenarlos con solamente los datos que realmente se requieren. Por ejemplo, en este caso la maceración ha tenido una intervención manual y el primer reposo ha demorado eso, el segundo reposo eso, en ese caso 30 segundos, esencialmente no se ejecutó. 30 minutos y el tercer reposo 25 minutos, y esas fueron las temperaturas a esos reposos con esos parámetros. En el outer ha sido el segundo muestra la demora eso y la cantidad, ese tipo de cantidades. También tenemos lo que vendría siendo la trazabilidad, la cual nos ayuda para ver cuáles materiales ingresaron a un batch. Eso tiene que ver, por ejemplo, con dosificación de lúpulos o dosificación de maltas o dosificación de calcio, diferentes formas de ingresos. Pero también más importante para pues, si aplicamos este sistema a una fabricación de gaseosas, de bebestibles, también todos los diferentes materiales primas que ingresan, como diferentes azúcares, ácidos y todo tipo de pulpas que se echan a los diferentes bebestibles, pero también registra cuál es el volumen de mosto producido. En ese caso fue cero mosto, que no es lo normal, pero estamos en un entorno de simulación. Entonces se ha generado una transferencia hacia un batch de destino que vendría siendo el cual es el batch de fermentación. Para eso tenemos acá también una vista gráfica que ahora nos permite ver que efectivamente ese batch fue transferido a este batch de la bodega. Lo cual quiere decir, eso es el fermentador al cual se ha transferido ese cocimiento. Y por supuesto varios otros cocimientos también entraron en ese cocimiento, pero en el momento ese que estamos observando en ese momento, solamente ese fue el primero. Normalmente uno podría observar varios cocimientos que entran acá y uno ve en una vista global directamente cuáles cocimientos entran en cada tanque. Como también tenemos acá un análisis de línea de tiempo, eso nos permite esencialmente ver acá qué etapas han tenido cuál concurrencia en un batch. Por ejemplo, en ese caso, eso en el macerador, si abrimos, han tenido todas esas etapas en ese momento. Si lo podemos cerrar. También podemos comparar eso con varios cocimientos y podemos observar, por ejemplo, que los cocimientos efectivamente están traslapándose, porque cuando, por ejemplo, un cocimiento está liberando el macerador, el próximo ya comienza la molienda y comienza a utilizar los próximos equipos. Esa herramienta es muy útil para encontrar los cuellos botellas, para saber dónde un cocimiento puede perder la mayor cantidad de tiempo. Y como último tenemos acá lo que nosotros llamamos el visor de operaciones manuales. En el visor de operaciones manuales tenemos un registro de todas las operaciones manuales que se han registrado. Una operación manual es, por ejemplo, abrir una válvula, cerrar una válvula, o también cambiar cualquiera de los parámetros de cualquier módulo, como por ejemplo parámetro de regulación o cualquier otro tipo de parámetro. Todos los parámetros que están disponibles en la pantalla gráfica, por ejemplo en esas, cualquiera de esos parámetros, cualquiera de esos, si está siendo cambiado, automáticamente tiene un registro en este visor de reportes. Entonces, y eso registra con nombre, estación, pero también con el valor antiguo, como por acá se cambió del valor 0 al 1. El valor, acá hay varios cambios de parámetros, por ejemplo. Podemos observar que se ha cambiado el valor de tiempo de cámara en el remojo, de 600 a 620. ¿Lo que quiere decir? El operador aumentó el tiempo en la cámara de remojo. Con esas herramientas, por supuesto, también tenemos grandes herramientas para exportar esos datos a diferentes formatos, que es un sistema muy flexible para poder exportar esa gran cantidad de información, para que pueda ser también procesado, por supuesto, en herramientas comunes como por ejemplo Excel.
tenemos un visor de tendencias. Si hacemos un clic, se nos va a abrir nuestro lector de tendencias, con el cual podemos revisar todas las tendencias también hacia atrás y podemos editar, te vuelvo a hacer zoom y también eventualmente exportarlo a diferentes archivos. Acá tenemos las funciones de exportar o también imprimirlos. Por defecto el sistema realiza registros de cara, valor medido analógico, de todos los valores, todos los sensores en el fondo, todas las temperaturas, volúmenes, todo, por esencialmente el tiempo que usted como planta define. El sistema puede guardar datos esencialmente hasta donde alcance el volumen del disco duro, y generalmente es posible de generar datos para revisar esas tendencias como un año atrás. Eso es como la forma normal que se pueden esperar. Por supuesto también con menos frecuencia de registro se pueden obtener más largo de datos, pero por lo común un año es lo que se registra. También por supuesto tenemos el registrador de alarmas, que nos demuestra exactamente cuáles equipos en ese momento tienen la alarma y cuáles han tenido alarma, lo cual también es completamente configurable. Por ejemplo, acá todas las alarmas del macerador y las alarmas de cada subelemento que tiene el macerador. Entonces de esa forma uno puede exactamente revisar también cuáles son las alarmas. Muchas gracias por su atención y espero verlo en la próxima presentación.